Hola, vamos a ver en la presentación de hoy conceptos de la práctica de salud basada en evidencia. Los objetivos de aprendizaje son explicar el marco conceptual de la medicina basada en la evidencia y los pasos clave en la práctica de la medicina basada en evidencia. Les voy a iniciar la presentación con esta situación. Ustedes van a ayudar a un familiar de un conocido de ustedes que tiene síntomas de COVID-19 a consultar virtualmente con un profesor de la Universidad del Valle, un médico, para que haga el favor de hacerle la consulta a este familiar de alguien que ustedes conocen. En la consulta virtual se indica que el familiar o es la familiar es una mujer de 55 años, de raza negra, originaria de Yumbo y ocupación aseadora, fumadora de 4 cigarrillos diarios desde hace 30 años, sin diagnóstico previo de hipertensión arterial ni diabetes u otra comorbilidad. El padre de la mujer y el hermano mayor murieron de infarto de miocardio. La paciente manifiesta fiebre no cuantificada, dolor de garganta y tos seca de 2 días de evolución y el antecedente de haber estado en contacto estrecho con una compañera de trabajo que fue positiva para COVID en la semana anterior. Ella consultó a la farmacia, allá le tomaron la presión arterial el día anterior a la consulta virtual, encontrándose en 160/100, estando sentada. Ya refiere un peso de 48 kilos y una estatura de 1,50 metros. Piensen, tómense unos minutos para pensar cuál sería la conducta médica en esta paciente. Por ejemplo, con relación al diagnóstico, llama la atención los síntomas en medio respiratorios en medio de una pandemia de COVID, el antecedente de contacto. Esto es suficiente para ya diagnosticarla como COVID, para asumir una conducta. ¿Se requiere o no se requiere una prueba diagnóstica? ¿Qué prueba diagnóstica se recomendaría si fuera el caso? ¿Harían alguna recomendación de manejo antes de tener el resultado de la prueba o esperarían a tener el resultado de la prueba? ¿En qué cambiaría la prueba, el resultado positivo y negativo, la conducta que se tomaría? Si tomarían otros exámenes, algunas recomendaciones y qué seguimiento, qué control harían a la paciente, en cuánto tiempo y qué signos de alarma, por ejemplo, darían para que tuviera que consultar. Bueno, estoy segura que todos estarán pensando en diferentes posibilidades de conductas clínicas con esta paciente y nos sorprenderíamos si hiciéramos el ejercicio entre todos de que cada uno podría tener una conducta diferente. Incluso si ustedes hicieran de nuevo una consulta o ayudaran a esta paciente a consultar con otro médico, probablemente las recomendaciones serían diferentes. ¿Por qué? Porque creen que esto sea así, que las recomendaciones de los médicos, a pesar de que se trate de la misma paciente, puedan llegar a ser diferentes. Bueno, esta es una problemática que hace muchos años observaron y de ahí surge, digamos, el tema de la medicina basada en la evidencia, porque se encontraba que aún pacientes con las mismas condiciones clínicas recibían tratamientos diferentes muy a la preferencia del médico o de su experiencia o basados en otras cosas, pero no había digamos, un consenso sobre cuáles eran los tratamientos que realmente servían, si era mejor el efecto que las potencial, o sea, la efectividad mejor para tratar algo, para que algo se solucionara, o era más dañino el mismo tratamiento. Entonces, se generan, digamos, estos modelos iniciales de medicina basada en la evidencia, donde esa experticia clínica, esa toma de decisiones clínicas, pues incluye tres componentes. Uno, que son los resultados de investigaciones científicas, que sería esta evidencia de la investigación, el estado clínico y las circunstancias particulares de los pacientes, pues que hacen que estas investigaciones tengan que ser aplicadas a individuos reales, que no necesariamente son exactos a quienes se incluyeron en las investigaciones, y ahí se requiere pues un criterio clínico para poder extrapolar estos resultados a individuos. Y también hay que tener en cuenta en la medicina basada en la evidencia, pues cuál es la opinión del paciente, sus familiares o él mismo en sus preferencias y las acciones. Si hay varias opciones terapéuticas, cuáles son las que el paciente prefiere. Y eso también implica que en la medicina basada en la evidencia se tengan en cuenta. Sin embargo, el movimiento no es solo hacia medicina basada en la evidencia, sino a
todas las prácticas de salud basadas en la evidencia, odontología, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, etc. Entonces el modelo se ha expandido para hablar de temas de decisión, incluyendo salud pública, por ejemplo, toma de decisiones en salud, va a estar de nuevo respaldado por cuál es la mejor evidencia científica disponible, pero también va a depender de los recursos, incluyendo cuál es la experticia de quien lo va a implementar, por ejemplo, el personal de salud, las características de la población, sus necesidades, valores y preferencias, y también hay que tener en cuenta el ambiente y el contexto organizacional en que se toman esas decisiones en salud. Pero entonces, ¿qué es evidencia? Hablamos de esa evidencia científica cuando tenemos en evidencia una certeza clara, una certidumbre de que algo sirve. Por ejemplo, un tratamiento. Tenemos la certeza de que ese tratamiento sirve o de que una vacuna sirve o que una prueba diagnóstica de verdad nos va a contribuir a disminuir la incertidumbre con relación a cuál puede ser el diagnóstico de un paciente o a tomar mejores decisiones con relación a los tratamientos o el seguimiento que se le haga a los pacientes. En medicina, tendemos a pensar que la experiencia clínica individual, en mi experiencia, pueda ayudar o pueda contribuir en la toma de decisiones, o sea, considerarlo como algo de evidencia. Sin embargo, esa experiencia clínica individual tiene, digamos, un nivel de evidencia muy bajo porque sabemos que puede estar sesgado a qué tipo de pacientes son los que está viendo esa persona, qué conductas está asumiendo, las intervenciones pueden ser múltiples y no necesariamente se tienen comparadores. Entonces no sabríamos qué hubiera pasado con los pacientes si no se le hubiera aplicado ese tratamiento que los clínicos le han aplicado. Por eso, digamos, las experiencias clínicas individuales hay que tener mucho cuidado con ellas de generar, digamos, como lo hemos visto durante el COVID, cadenas y grupos de médicos prescribiendo basados en su experiencia clínica individual. Lo mejor sería tener esos consensos de personas expertas que se han dedicado a revisar tanto, por ejemplo, recoger la experiencia individual y la evalúan críticamente, la contrastan con la experiencia de otros, la revisan contra lo que dice la literatura científica. Pero aún así, los consensos de expertos también podrían estar cegados por sus propias experiencias o intereses académicos y financieros. Una forma, digamos, más objetiva de generar conocimiento en medicina es a través de las investigaciones científicas. Entonces vemos la cantidad de publicaciones que hay de revistas médicas, revistas científicas en las cuales se reportan, después de un proceso de ser revisado por pares, los resultados de investigaciones. Esas no solamente es que se publiquen, hay que saber hacer una lectura crítica de esos artículos, puesto que vamos a tener que evaluar también cómo es la calidad de esos estudios. Hablamos de validez interna y externa de esas investigaciones y la capacidad que tengamos nosotros de evaluar críticamente qué tanto esos resultados de investigaciones publicadas nos sirven para tomar decisiones en nuestros propios pacientes. Finalmente, pues cuando hablamos de las expectativas del paciente o el entorno, pues podría ser que una mejor decisión en un lugar pues no fuera apropiada en otra. Lo hemos visto con el tema de las decisiones de terapia ECMO, terapia con anticuerpos monoclonales, con plasma de individuos convalecientes en COVID. Aplicar, digamos, esas intervenciones, pues requiere una infraestructura que no necesariamente va a estar en otros sitios. Entonces allí también hay que tener esas consideraciones del entorno, logísticas, éticas o económicas que dan la posibilidad o honor de aplicar una mejor decisión en medicina. Cuando hablamos de evidencia de investigaciones, de estudios, estamos hablando de una diversidad de tipo de estudios y que han sido valorados en su aporte en la evidencia de acuerdo un poco con su diseño, pero también con la calidad con la que han sido realizados. Entonces vemos, por ejemplo, que los niveles pueden ir desde ensayos clínicos en los cuales hay unas limitaciones metodológicas, estudios observacionales de buena calidad, ensayos clínicos bien controlados y aleatorizados, hasta revisiones sistemáticas de esos ensayos clínicos donde los resultados sean muy homogéneos entre los ensayos clínicos que se están incluyendo en las revisiones sistemáticas. También se hacen revisiones sistemáticas de otros estudios como los estudios observacionales
que también pues contribuyen en esos niveles de evidencia. Entonces, a medida que vamos fortaleciendo, digamos, el hecho de hacer revisiones sistemáticas, que los estudios sean ensayos clínicos donde tenemos grupos de comparación, donde el tratamiento, la intervención se asigna de forma aleatoria, de tal manera que los dos grupos, el que recibe el tratamiento de interés y el que no, sean comparables por diversos factores, pues son los que más evidencia nos van a proveer en la eficacia, por ejemplo, de intervenciones médicas. En este grupo, que se llama el grupo GRADE, aquí lo tienen, es un grupo donde han trabajado muchísimo el tema de medicina basada en la evidencia, tiene su propia página y desarrollan instrumentos que nos ayudan a todos los clínicos y los investigadores en el área de salud a analizar críticamente la literatura y llegar a generar lo que ellos llaman unos niveles de recomendación, donde sería un nivel de recomendación alto, moderado, bajo o muy bajo, digamos, para tomar decisiones en salud, qué tan seguros podemos estar de las decisiones que estamos tomando y que ellas sean basadas en estudios. Idealmente, pues ensayos clínicos aleatorizados, pero pues no siempre se pueden hacer por costos, por ética, logísticamente no sean factibles. Entonces también se pueden tener estudios observacionales o incluso bajo otros parámetros, ¿no? Que cuando no tengamos todavía los estudios, por ejemplo, en pandemia, pues no tenemos todos los estudios, pero sí tenemos que juzgar, digamos, críticamente cuál es la calidad de la información y ahí es donde este estudio de la medicina basada en evidencia nos desarrolla esas habilidades de lo que hablamos de lectura crítica, de un enfoque crítico de los estudios y de la información que estamos teniendo con relación a las intervenciones médicas. La forma, digamos, más práctica de aproximarnos a la medicina basada en la evidencia es a través de estos documentos que se llaman guías de práctica clínica o GPC. Estas guías de práctica clínica son compilaciones de recomendaciones basadas en evidencias que están dirigidas al personal de salud, pero también a los pacientes. Y su intención es mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Entonces son las síntesis de recomendaciones a preguntas clínicas relevantes, en las cuales nosotros podemos consultar ya de forma sintética cuál es la evidencia que existe con relación a diagnóstico, tratamiento, prevención, seguimiento, etcétera, para los pacientes de acuerdo con cada una de las condiciones clínicas. Entonces, si nosotros leemos la guía de práctica clínica también críticamente, pues ahí vamos a poder tomar mejores decisiones y también basadas en la información adecuada frente a cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué se necesitan las guías de práctica clínica? Pues porque existe una variabilidad que realmente no se puede entender por qué existe en la práctica clínica. Entonces, eso que hablábamos, que si el mismo paciente va a diferentes médicos, le van a dar diferentes recomendaciones. Entonces, no se entiende por qué eso sea así y la guía de práctica clínica pues trata de armonizar esas conductas, digamos, no es restringir ni pretender que la guía de práctica clínica sea la que vaya a manejar el paciente, pues porque para eso pues uno como paciente lee la guía de práctica clínica y va y compra lo que necesita, el medicamento o se lo prescribe, no, o sea, es para orientar tanto al paciente, por eso se llaman recomendaciones, orientar al médico y al personal de salud y al paciente acerca de las mejores prácticas con relación basadas en la evidencia, lo que dicen los estudios. A lo mejor pueden decir no existe evidencia, ¿ok? Pero al menos uno como clínico lo sabe y así puede asumir conductas, ¿no? También porque ustedes saben que la cantidad de conocimiento que se genera en medicina es grande prácticamente todos los días y mantenerse actualizado es un reto. Entonces, estas guías de práctica clínica sí hay que mantenerlas actualizadas y pues ver las guías de práctica clínica a medida que se van actualizando, pues también nos ayuda a mantener el conocimiento profesional actualizado. Nos ayudan a ofrecer el mejor cuidado posible a los pacientes y a los pacientes a recibir ese mejor cuidado y también pues hay un uso adecuado del manejo de los recursos en salud con la mejor calidad, pues brindar el mejor manejo que podamos a nuestros pacientes.
¿Cómo se desarrollan las guías de práctica clínica? Hay que tener un alcance y unos objetivos, o sea, ¿qué se quiere lograr con esas guías? Se conforman grupos que elaboran las guías, son grupos multidisciplinarios, se formulan preguntas clínicas relevantes. Entonces yo quiero saber cuál es el mejor diagnóstico para el SARS-CoV-2, para el COVID en adultos, por ejemplo. O sea, se desarrolla una serie de preguntas y esas preguntas se hace una búsqueda de la literatura, se evalúa críticamente y se hace una síntesis de esa literatura científica para con base en ella elaborar unas recomendaciones para que responden a cada una de esas preguntas clínicas relevantes que se identificaron. Cuando se escribe esa guía práctica clínica, otros lo revisan pues para verificar que quedó bien hecho, que en realidad la búsqueda identificó los principales artículos que se relacionan con esas preguntas y luego se hace la difusión e implementación y el seguimiento, que realmente lo que se ha recomendado sea factible y útil pues para los pacientes, el personal de salud y los sistemas de salud. Cuando ustedes están leyendo una guía de práctica clínica, se pueden utilizar el instrumento AGREE que les mostraba de ese grupo de GRADE. Ellos han desarrollado varios instrumentos, entre ellos está esta es la versión en español de donde la pueden descargar y aquí hay varias, en este enlace de abajo pueden encontrar varias herramientas, están en inglés, también más actualizadas y algunas que son interactivas para hacer una lectura crítica de las guías de práctica clínica. Son cuestionarios con 23 ítems en los cuales se evalúa y se le da una calificación a lo que ustedes consideran sea que amerite calificar de cada guía de práctica clínica, cuál es el alcance y el objetivo, si participaron los que debían participar, qué rigor tuvo la elaboración de la guía, qué tan clara es la guía y cómo es su presentación, si es aplicable y que sean independientes, que no reflejen pues intereses ni de compañías farmacéuticas, ni de quien venden dispositivos, etcétera, sino que sea realmente una guía práctica clínica ajena a conflictos de interés. Cada país o la mayoría de países han desarrollado guías de práctica clínica desde los ministerios de salud y Colombia tiene desde hace ya más de 15 años, casi 15 años, también una lista de guías de práctica clínica que ustedes las pueden descargar de este sitio. Tienen bastante información de qué son, cómo se desarrollan, herramientas, recursos, presentaciones, cómo leerlas, etcétera y para qué elementos están, para qué actividades o eventos de interés en salud hay guías de práctica clínica. Cada vez que las lean, revisen de qué fecha son, porque siempre pueden haber situaciones más actualizadas. Entonces no se queden solo con la guía práctica de salud de Colombia, sino también comparen con guías de práctica clínica de otros países para que ustedes vean por qué pueden existir diferencias entre países con las mismas guías de práctica clínica en los mismos eventos. En Colombia también el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud también elabora junto con el Ministerio de Salud, contribuye a desarrollar guías de práctica clínica, también evaluación de efectividad y seguridad de diferentes tecnologías en salud que también les ayuda a encontrar de primera fuente guías de práctica clínica para la toma de decisiones clínicas. Bueno, uno diría, pues con base en esto, uno la práctica médica pues va a leer la guía de práctica clínica y ya con eso pues digamos uno puede estar actualizado y poder atender digamos los diferentes eventos en salud. Pero pues hay un tema de acceso a información, no solo porque hay que ser entrenado, tener digamos el conocimiento para saber dónde buscar. O sea, si ustedes están diciendo, bueno, ¿cómo manejo esta paciente de COVID? ¿O qué significa que esta señora de 55 años de raza afrodescendiente que trabaja en aseo, que vive en Jumbo, que es fumadora, pues tenga 160, 100 de presión arterial una vez que se le tomó? O sea, que ustedes puedan tener las habilidades de ir a buscar a las fuentes más confiables y no simplemente como dar un Google a ver qué significa una presión de 160, 100, pues cualquier persona podría hacerlo, sino en sitios que sean realmente confiables de la información que allí se está presentando. Y a veces pues tenemos las guías de práctica clínica, sabemos cómo accederlas, pero no nos cuestionamos
¿cierto? Entonces hay un tema de aprender a aprender. No solamente que a usted le llegue la guía de prácticas clínicas, sino usted cómo a partir de ella puede generar procesos de educación continua, de mantenerte actualizado, de contrastar lo que se está leyendo en una guía comparada con otra. También algunos obstáculos son los expertos. Digamos en medicina, una de los primeros fuentes de conocimiento es lo que a uno le han dicho los profesores. Entonces uno está en una clase y el profesor le dice, bueno, el manejo de, por ejemplo, la neumonía es con tales y tales medicamentos. O uno va a una conferencia y el señor más famoso, el médico más famoso dijo, así es que se debe tratar tal o cual situación. Entonces se tiende a pensar, a confiar bastante en los denominados expertos en medicina y no necesariamente los enfocamos críticamente, o sea, porque lo dice, con base en qué resultados, cuál es el sustento para que estos expertos estén dando estas opiniones. Entonces, siempre es importante tener esta información y mantenernos actualizados. De pronto los mismos expertos, nosotros los tuvimos en nuestra formación como médicos, pero ya 10 o 20 años después todavía estamos actuando con base en lo que nos dijo el profesor. Entonces, tenemos que mantenernos actualizados y no seguir tratando a los pacientes como nos enseñaron en la universidad, sino actualizarnos y ver si sigue siendo vigente o si ya cambió, por ejemplo, los esquemas de tratamiento. El otro son intereses de la industria farmacéutica. Ustedes han visto que se usa muchísimo ya plataformas, los visitadores médicos, las invitaciones a congresos, etcétera. ¿Para qué? Para venderles a los médicos las formas de prescribir, a los beneficios de los medicamentos que son de interés de la industria de posicionar. Entonces no nos debemos dejar manipular como médicos que porque nos dan un lapicero, un vasito o no sé qué cosa, o viajes o cualquier cosa, para poder prescribir, o si nos van a dar un porcentaje del medicamento que prescribamos por cada paciente que compre tal medicamento, nos van a dar un porcentaje, pues realmente eso no sería adecuado, no es ético para tomar decisiones en salud. De estas deben ser basadas en la evidencia, qué es realmente lo que se sabe, qué generan las investigaciones y cuáles son las mejores recomendaciones en un contexto particular del paciente y teniendo en cuenta sus preferencias. También pueden haber intereses de los propios médicos, ¿no? De prescribir cosas para hacer una imagen de estar muy actualizado, una imagen de usar una tecnología X o Y. Entonces también debemos ser muy conscientes de qué intereses podemos tener o compañeros, etcétera, para poder tomar las mejores decisiones y en general, digamos que hay muchos obstáculos en la implementación de la medicina basada en la evidencia, empezando por el tiempo que tenemos después en el trabajo para realmente dedicar por lo menos una hora diaria a estar actualizándonos. El nivel de conocimiento que tiene que manejar un médico general, un internista, un médico familiar, pues es supremamente extenso, un pediatra. Y pues la subespecialización también obliga a estar actualizado en muchísimos temas. Entonces, ese también es uno de los retos que tenemos en medicina del ejercicio de la práctica de la medicina basada en la evidencia. Una forma que se ha hecho más práctico, que nos ayuda, es el que tengamos sistemas que nos contribuyan en identificar más rápidamente la evidencia frente a un tema específico. Este es el sistema 6S, en el cual en teoría sería ideal tener unos algoritmos que cuando estamos diligenciando la historia clínica nos generara ya, digamos, allí unas ayudas. O sea, si yo estoy escribiendo paciente 55 años, afrodescendiente, que trabaja en aseo, vive en Jumbo, tiene 160, 100 de presión, ¡pah! Me generara ya, ¿cierto? Un pantallazo, una alerta, y digo, bueno, en esta paciente los medicamentos de primera línea podrían ser estos son las evidencias, estas serían las recomendaciones para la paciente. Pero pues esos sistemas, esos algoritmos aún no están en desarrollo, hay algunos de IBM, creo, de algunas compañías que están intentando pues hacer también eso, obviamente como apoyos, ¿no? Porque ahí tenemos que usar nuestro criterio clínico, ese componente del arte que tiene la medicina para ver qué es lo mejor
para nuestros pacientes el que tenemos al frente. Y también hay otros buscadores, por ejemplo este Trip Database, búsquenlo en internet, es un metabuscador, se los recomiendo, y ustedes allí ponen los temas que les interesa, la pregunta clínica, y les sale sobre todo lo que hay en inglés publicado en ese tema. Entonces les sale las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos, los estudios observacionales, las guías de práctica clínica que hay en inglés, les salen en ese Trip Database. Hay otros como síntesis de la evidencia, son las guías de práctica clínica que las buscamos, otras revistas y apoyos como Up to Date, este es muy bueno, la universidad lo tuvo, pero como casi no lo usaban, entonces se retiró la suscripción. Dynamed, revistas como Clinical Evidence, etcétera, pues sintetizan la evidencia y es más, digamos, más rápido para nosotros actualizarnos con base en esas revistas. Las síntesis de revisiones sistemáticas están en la librería, en la biblioteca de Cochrane, Prospero, hay otros grupos también de revisiones sistemáticas que tenemos acceso generalmente gratuito, aunque alguno es pago para revisiones sistemáticas, pero la colección de revisiones sistemáticas, por ejemplo, tenemos una muy buena que está basada en Chile que se llama Epistemónicos, y ahí podemos encontrar revisiones sistemáticas más sinopsis de síntesis y estudios individuales para poder generar rápidamente, digamos, una actualización frente a un tema que tengamos. Y el otro, pues ya leer los estudios a nivel individual. Entonces tenemos bases de datos como PubMed, Embase y Cielo, que son latinoamericanas, para estas de Norteamérica, donde podemos hacer una búsqueda y nos salen los estudios individuales, sean revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, observacionales, etcétera, sobre una pregunta. O sea, aquí nos tomaría más tiempo porque tendríamos que seleccionar muchísimos estudios individuales y a medida que vamos subiendo, pues ya es más eficiente ese proceso. En Trip Database, pues ya nos sale, digamos, un resumen o en Up to Date o ya está sintetizada la evidencia. Entonces esa forma nos ayuda a hacer una mejor práctica de la medicina basada en la evidencia. Bueno, digamos ese es como un componente teórico de lo que es la práctica basada en la evidencia, y aquí les realizo una sugerencia de actividad de aprendizaje. Una es, digamos, para esa paciente que tenemos inicialmente de 55 años, afrodescendiente, con síntomas de COVID, 160, 100 de presión arterial, fumadora, ¿cómo realizarían ustedes la búsqueda de evidencia? O sea, con base en lo que acabamos de decir, ustedes, por ejemplo, podrían usar el Trip Database o el Epistemónicos o PubMed o Embase. ¿Cómo harían esas búsquedas para identificar cuál es la evidencia mejor, para ver qué recomendaciones de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento tendrían para esta paciente? Y hacer lo mismo para la guía de práctica clínica de hipertensión arterial, o sea, entrar a la página del Ministerio de Salud, buscar la guía de práctica de hipertensión arterial, descargar el anexo que les deja allí en español en la dirección del instrumento AGRI2 para hacer una evaluación crítica de la guía de práctica en evidencia, y con base en eso, ¿qué dice la guía práctica? Por ejemplo, para el diagnóstico, ¿será que esa paciente se puede considerar ya que es hipertensa con esa presión, una toma de 160 a 100? ¿O cómo haríamos un mejor diagnóstico si realmente la paciente es hipertensa o no? ¿Cuál sería el manejo inicial? Si es farmacológico o no farmacológico. ¿Qué exámenes de suplementarios le pediríamos, por ejemplo, a la paciente? Y cómo aplicarían el marco de la medicina basada en la evidencia en sus tres componentes en la toma de decisiones frente a la conducta con esta paciente. Bueno, hasta allí los dejo, nos vemos en clase. Chao.